Listo, continuamos entonces con el tiempo, la palabra, después de escuchar esta alabanza, esta adoración, tiempos de gloria. Como me gustaría que ustedes allá en su hogar, en su casa, alabaran y glorificaran el nombre del Señor. Usted sí sabía que cuando nosotros adoramos y exaltamos el nombre del Señor, las murallas, los muros caen. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Jericó. Cuando empezaron a cantar y adorar al Señor, las murallas de Jericó cayeron. Entonces usted y yo debemos adorar y glorificar el nombre del Señor en todo momento. No sé qué circunstancia o situación usted esté viviendo, adórelo, glorifíquelo. Él conoce nuestra situación, pero muchas veces espera Él que usted y yo lo adoremos y lo glorifiquemos y exaltemos aún a su nombre. Y encontramos las respuestas de Dios y Él se encarga de nuestras necesidades. Hoy medio Dios me daba una palabra, conquista. Cuando nosotros nos dan esta palabra conquista, pensamos que el Señor nos va a llevar a la conquista y a la victoria. Sí, algo similar le pasó a Josué. Cuando el Señor lo empoderó, en el primer capítulo de Josué encontramos cuando el Señor le dice 3 veces a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Levántate y resplandece, levántate y resplandece, levántate, que es lo que el Señor quiere hacer a través de tu vida, de tu casa y tu familia. Para poder conquistar, primero usted y yo debemos tener la convicción y la certeza de que Dios nos va a dar la victoria en todo. Pero Josué no había esa certeza en él. Por eso el Señor 3 veces le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero también Dios le habla y le da una palabra a él ahí mismo en el capítulo 1, dice: pero meditarás en este libro de día y de noche. O sea, él tenía que ir aún con la convicción de que era Dios mismo el que lo iba a respaldar, pero también tenía que encontrar la orientación y la dirección a través de la palabra. Entonces, cada vez que usted y yo leemos y meditamos en la palabra, encontramos la respuesta de Dios. Pero hoy vamos a mirar a un personaje en la Biblia en el cual el Señor nos quiere hablar en este tiempo de conquista. Y era porque el Señor muchas veces nos quiere llevar a nosotros para que otros conquisten y puedan llegar a Dios. Y eso sucedió precisamente con Jonás. Jonás, un personaje que nos habla de la palabra, en el cual fue un hombre que no fue obediente a los mandatos de Dios, a los planes de Dios. Inclusive le era estorbo a Dios para los planes. Pero como el Señor persiste con Jonás y lo deja que haga lo que él quiera. Como muchas personas dicen: pero Dios nos dio a nosotros libre albedrío. Sí, pero cuando viene un problema, una dificultad, pero oiga, no es que usted tenía libre albedrío, no es que Dios le dio libre albedrío. Y tomamos libre albedrío ¿para qué? Para hacer cosas que a veces no nos edifican. Yo encontraba una persona precisamente esta semana, y yo hablaba con ese personaje, y precisamente encontraba que Dios lo había sanado de una situación que estaba viviendo, una enfermedad. Pero resulta que muchas veces buscamos al Señor para que nos sane por alguna situación, y nos damos cuenta que hay situaciones en las cuales venimos a padecer una enfermedad, pero es por desobediencia. Resulta que esta persona Dios la había sanado, Dios la restauró, pero volvió a lo mismo, al pecado, a la inmoralidad, volvió a ser infiel, volvió al engaño, a la traición, a la mentira, volvió a lo mismo y volvió y lo agarró nuevamente la enfermedad. Creemos que Dios es un Dios bonachón, que Dios me va a sanar, puedo seguir en las mismas. Pero si buscamos a Dios para que nos restaure, nos cambie, nos sane, ¿por qué volvemos a lo mismo? Porque pasa como dice en el libro de Proverbios, como ese perro que vuelve al vómito. Usted y yo debemos tener cuidado si Dios nos ha cambiado, nos ha restaurado en nuestra área emocional, nuestra área laboral, financiera, familiar, aún en nuestra salud. Cuidemos lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas. Pero no podemos volver a lo mismo y después encontrarnos en tiempos de aflicción, de enfermedad, de dolor, y le preguntamos al Señor: pero ¿por qué me pasó esto a mí? Y nunca miramos qué fue lo que realmente hicimos mal. Y aquí en Jonás encontramos que Dios permitió circunstancias en él porque no le obedeció al Señor, para lo cual él estaba en Nínive. Y encontramos que Nínive era una ciudad en la cual vivía en el pecado, en la idolatría, en la inmoralidad, aún en cosas que ellos hacían, inclusive en asesinatos, en ladrones. Era una ciudad terrible, en la cual de pronto usted estará rodeado, conoce ciudades o países en las cuales se matan inclusive entre ellos mismos, en los cuales hay mucho robo, hurto, atraco, pérdidas, violaciones, asesinatos. Más o menos así era Nínive. Y miraba yo el recuento de Jonás, y él no quería que Dios tuviera misericordia con esa nación. Y muchas veces nos pasa a nosotros así.
A mi parecer no creo que Dios deba hacer eso. A mi parecer Dios no debe cambiar esa familia. A mi parecer yo creo que Dios debe traer un juicio sobre esa casa, sobre esa familia, sobre determinada persona, determinada ciudad, determinada nación. Muchas veces nos creemos jueces delante de Dios. Y de aún así nos decimos que amamos a Dios, pero a veces le decimos que ojalá el Señor haga esto, que ojalá el Señor haga lo otro. Somos jueces. Y es donde usted y yo debemos tener mucho cuidado cuando lancemos juicio contra alguien, contra alguna familia, una ciudad, una nación. Tenemos que tener mucho cuidado. Debemos pedirle primeramente al Señor cómo debemos hablar y actuar. Porque como lo dice la palabra, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Que nuestra boca hable vida, hable bendición, hable lo que habla la palabra de Dios. Y aquí en la conquista quiero que usted me acompañe al libro de Jonás, capítulo 2, verso del 1 al 10. Vamos a encontrar qué sucedió con Jonás. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonaron. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Tremendo. Yo encontraba en esta palabra que en el capítulo 2 encontramos lo que Jonás no hizo en el capítulo 1. Dios le dio una orden a Jonás: ir a predicarle a Nínive, porque venía la destrucción para Nínive en 40 días. Si Nínive no se volvía al Señor, Dios destruiría a esa nación con todo su pueblo. Pero aún así él se creía de pronto más que Dios. ¿Por qué el Señor va a restaurar esa nación? Pero mire lo que hacen, mire lo que están haciendo, cómo tratan la gente, cómo tratan los niños, aún lo que están haciendo unos con otros. Bueno, muchos argumentos habían en Jonás en contra de Nínive. Pero si el Señor dio una orden y su misericordia, si está sobre nosotros, ¿por qué no va a estar sobre nuestros enemigos? ¿Por qué no va a estar a que lo que nosotros creemos que no estoy de acuerdo que Dios haga bien con esas personas? Cuando miramos a la luz de la palabra encontramos y dice que el sol sale para buenos y malos. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al Señor: al de allá no le salga el sol y a mí sí? Al vecino no le salga el sol, pero a mí sí, porque yo sí busco de ti. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué debe hacer y qué no debe hacer? Eso encontrábamos aquí en Jonás. ¿Qué piensas cuando te mandan a conquistar un terreno? Cuando tienes que conquistar una familia, ¿cuáles son tus reacciones? Cuando tienes que conquistar una casa o un lugar, ¿qué piensas? Cuando tienes que conquistar una relación, de pronto una relación de familia, que ya no hay nada que hacer, que todo pinta que está perdido, que ya no hay nada que hacer, pero los has intentado varias veces, pero no has hallado respuesta ni solución. ¿Qué piensas en cuanto Dios te manda a conquistar alguna de estas situaciones? Imposible. ¿Quién va a cambiar esa familia? ¿Quién va a cambiar a mi esposo? Ese ya muere así. ¿Quién va a cambiar a mi esposa? Esa nadie la calla. ¿Quién va a cambiar a ese familiar? ¿Quién va a cambiar a mi hijo? Que muchas cosas le decimos a Dios. Eso ya no, como decían los abuelos, que árbol torcido no endereza jamás. Pero como leemos a la luz de la palabra, y el Señor hace milagros sobrenaturales. ¿Por qué hace milagros sobrenaturales? Porque Él quiere usarnos a usted y a mí para llevar ese cambio a esa otra persona. Solamente llevar el mensaje. Dios solamente necesitaba a Jonás para llevar un mensaje. Él no lo llevaba para que echara fuera demonios. Él no lo llamaba para que le sanara al pueblo. Él no lo llamaba para que viniera y le dijera al pueblo que tenía que hacer lo que él quisiera. Él solamente lo llamaba a Jonás para que llevara un mensaje específico. Y ese mensaje era que el pueblo se arrepintiera de sus pecados y que volviera al Señor.
El Señor ya tenía todo preparado para que ese pueblo se convirtiera. Solamente estaba esperando a Jonás que llevara el mensaje. Yo veo que hay personas que están esperando un mensaje, están muy dispuestos, pero muchas veces estamos cerrados a llevar ese mensaje y miramos a nuestro parecer. Algo así como cuando Dios mandó al profeta Natán a ungir al rey David como el rey de Israel. Y como él apenas vio al hermano, el rey David, a uno de los hijos de Isaí, y lo iba a ungir. Y cuando el Señor le dice, él no es. No mires a tu parecer, porque yo miro el corazón. Y a veces nosotros miramos hacia nuestro parecer y no creemos que esa es la solución para esa persona, que no debería de Dios tener misericordia sobre esa persona, esa casa, esa familia, ese hogar. No debemos mirar nuestro parecer, debemos mirar qué es lo que nos habla el Señor. Este era el caso de Jonás. Era un hombre que estaba rodeado de un pueblo lleno de pecado, un pueblo lleno de desobediencia, un pueblo idólatra, un pueblo que hasta era perverso. Era un pueblo en el cual andaba sin Dios. ¿Cuántas personas hoy en día nos rodean que están sin Dios? Andan en el vicio, andan en el alcohol, andan en las drogas, andan con malas relaciones, malas amistades, andan en pecado, andan en inmoralidad. Y vemos ese pueblo rodeado y Dios quiere que le hablemos. ¿Qué pensaríamos? ¿Será que vamos? ¿Será que no vamos? Ay, yo creo que Dios se equivocó. Yo creo que Dios no me está hablando claro y no creo que sea esa familia, no creo que sea esa persona, no creo que sea esa persona que vive al lado mío o que vive vecino o que vive en el entorno o de pronto en mi trabajo. No creo. Yo creo que Dios se equivocó. No, Dios nunca se equivoca. Dios quiere usarnos a usted y a mí para llevar un cambio a esa persona, pero muchas veces no lo hacemos y creemos que estamos actuando bien. Y miremos lo que pasó con Jonás. Nínive era una ciudad sanguinaria, era una ciudad en donde sus habitantes les gustaba la guerra, eran conflictivos y fuera de eso vivían en división. ¿Será que donde usted y yo vivimos rodeados de ese tipo de personas? Personas que viven alejadas de Dios, pero que no quieren saber nada de Dios. Pero viene Dios y nos habla, ve y le hablas a tal persona, ve y le hablas a tal familia, ve y le hablas en tal hogar, ve y hablas en tal terreno. Yo tengo un propósito con esa casa, ese hogar, esa familia. Y nosotros miramos, ¿cómo? ¿Yo qué voy a ir por allá? Si esa gente no quiere cambiar. Y hablamos y le decimos al Señor muchas cosas a nuestro parecer, pero no miramos los planes que el Señor tiene con cada uno de ellos. Entonces, en el lugar donde usted se encuentra, donde usted estudia, ¿qué tipo de personas tiene? ¿Qué haría si el Señor le manda a predicarles a ellos? O mejor aún, ¿qué harías si el Señor te manda a predicarle a tu peor enemigo? ¿Lo harías? ¿Llevarías el mensaje? ¿O tendrías la excusa para decirle al Señor, no, porque esta persona por esto, por tal circunstancia, no lo haría, no me escucharía, no me va a atender, no me va a poner cuidado? Pero ni siquiera miramos y no le preguntamos al Señor si es que ya está preparada esta persona, si ya está lista. Señor, como dijo Jeremías, heme aquí, envíame a mí. Y muchos dicen, Señor, heme aquí, envía el de allá, envía al vecino, envía a mi amigo, envía a mi mamá, envía a mi esposa, envía a mi esposo. Cuando el Señor nos está llamando a nosotros para que llevemos el mensaje y le hablemos a esa persona. Entonces, ¿serías tú obediente al Señor en el mensaje? ¿O entrarías en temor, en duda por todo lo que te rodea, por quienes habitan en ese lugar, en esa situación, en los que están al frente tuyo? ¿Qué pensarías? ¿Ya le tienes la excusa perfecta para el Señor? ¿O te preocupa lo que digan de ti? Porque hay personas que nos critican a nosotros. Ese se volvió cristiano, ahora le lleva la plata al pastor, ahora le aleluya, ahora ya pela rodillas. Muchas cosas que dicen de nosotros. Y si el Señor nos manda a predicarles a esas personas, ¿qué diríamos? ¿Lo haríamos? Pero es que como me dijo, pero es que cuando me estaba tratando mal, pero es que todo lo que murmuró de mí, pero todo lo que me criticó. Ya no tenemos excusas delante del Señor. O por el contrario, el Señor tendrá que llevarte al extremo, como sucedió con Jonás, para que usted cumpla el propósito por el cual Dios lo tiene en ese lugar. Porque hay personas que están en un lugar y no saben que tienen un propósito en Dios, y un propósito que el Señor lo quiere llevar en ese lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en el lugar donde usted vive, en su entorno. Dios lo tiene con un propósito.
pero a veces nosotros somos ajenos a lo que pasa en nuestro entorno. Por ahí le puedo asegurar que Dios te va a usar. Ahí donde Dios te va a usar a llevarle una palabra de cambio y transformación a esa casa, a ese hogar, a esa familia, para que haya un cambio. Pero es Dios el que va a hacer el cambio en esas familias, no ni usted ni yo. Usted y yo solamente llevaremos el mensaje, pero ese mensaje va direccionado por el Espíritu de Dios, y Él es el que entra ese mensaje al corazón de ellos, porque así fue como sucedió con Nínive. Era el Espíritu de Dios que quería llevar ese mensaje a través de Jonás, y el Señor los convertiría a Él. Miremos lo que nos dice en Jonás capítulo 1, del 1 al 3. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir. Tremendo, no ha levantado ya el mensaje sino a huir. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Lejos. ¿Cuántas veces hemos huido de la presencia del Señor? Aún personas que el Señor ha enviado sus ángeles a predicarle, y huye. Y otra vez usted viene con el mensaje. No, ahora viene este cristiano a hablarme de Dios. Ahora viene a hablarme que vaya a la iglesia. Ahora viene a hablarme que el de la palabra. Y muchos sacan el cuerpo en cuanto a las cosas de Dios. Pero cuando se hallan en un problema, una dificultad, ay sí, cómo necesito a Dios. Señor, ay sí, ayúdame en esta situación. Ay, necesito que me saques de esta circunstancia. Cuando el Señor ya ha enviado ángeles. Hay personas que el Señor me muestra que el Señor les ha mandado palabra con otras personas, con ángeles que el Señor ha enviado, pero no han aceptado, y precisamente era para qué, para evitarle esa circunstancia, situación por la cual está pasando, y era para conquistarlo primeramente su corazón, para que haya un cambio en usted y que usted pueda recibir lo que el Señor tiene para su vida. Pero como no aceptamos, pero como no recibimos el mensaje, porque fue X persona, porque fue tal persona que vino a traerme el mensaje, no recibimos muchas veces el mensaje, porque miramos es la persona, pero no miramos el mensaje, el contenido, lo que Dios quiere hablarnos. Y eso es lo que el Señor quiere hoy hablarnos, que podemos conquistar todo, pero en Dios. Pero primeramente el Señor tiene que cambiarnos y transformarnos a nosotros para que pueda haber una conquista, lograr lo que anhelamos y deseamos, porque usted y yo podemos hacer miles de planes y proyectos, pero de Dios está que esos planes y sus proyectos se hagan realidad. Aquí en este versículo, en estos textos, en Jonás 1 al 3, del capítulo 1 al 3, encontramos que este fue el mandato de Dios a Jonás: ir y advertir a Nínive que se volviera a Dios, ya que de lo contrario sería destruida. Pero Jonás se levantó, pero no para obedecer, sino para huir. ¿Cuántas veces huimos de lo que Dios nos dice y hacemos lo que queremos? ¿Cuántas veces usted y yo hacemos planes lejos de Dios? Y Dios nos ha hablado que tenemos que ir a tal lugar, a tal situación, a hablar con tal persona, y huimos. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Por qué? Porque actuamos en nuestras emociones, en nuestros deseos, en lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo debo hacer. Pero ahí no está el Señor. Esta es mi voluntad. Los pensamientos de Jonás era que este pueblo no merecía la misericordia del Señor, ya que eran gentiles, eran idólatras, eran adúlteros, eran homicidas, eran sanguinarios, eran ladrones, eran crueles. Hay veces que en nuestro parecer creemos que Dios debe hacer justicia con cierto grupo de personas y que Dios no debe tener misericordia con ese grupo de personas, y que miremos que ese mensaje no debemos llevarlo ni entregárselo a esas personas. Y actuamos acorde a nuestros pensamientos, acorde a lo que usted y yo creemos o vemos, o que juzgamos a nuestro parecer que es lo que Dios debería hacer o no debería hacer, pero no es lo que el Señor tiene pensado. Y aquí, cuando desobedecemos, viene la angustia, y ahí lo encontramos en el libro de Jonás capítulo 1 verso 4. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mire lo que pasa. Y hay personas que están viviendo situaciones difíciles por desobedientes, porque Dios les dio una orden, Dios les dio una palabra, Dios les dio una orientación y dirección, y huyeron.
fácil, salgamos corriendo. No, Dios, no, yo no voy a hacer esto. No, Dios se equivocó. ¿Qué tal? Dios me manda esto. ¿Qué tal? Dios es que yo quiere que haga esto. ¿Qué tal? Dios es que yo quiere que vaya y le hable a tal persona. ¿Cómo? Ese no me va a escuchar, no me va a entender. Y no nos damos cuenta. Como David cuando se enfrentó a Goliat. David, ¿qué le dijo a Goliat? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no dijo yo vengo en nombre de Goliat. No vengo en nombre de David, perdón. Porque David inclusive era un joven muy pequeño. Y Goliat dice que era un hombre más de 3 metros de estatura, pero él no miró la estatura, no miró lo grande que era. Él miró, era en el nombre de quien iba. Usted y yo vamos a hacer el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando vamos en el nombre de Dios Todopoderoso, Él mismo nos respaldará en todo a lo cual Él nos manda. Lo único que usted y yo debemos hacer es obedecer. Y no empezar a renegar contra Dios como lo hizo Jonás, que le pareció fácil huir de Dios. Cuando el Señor nos ordena algo a través de su palabra, a veces huimos por temor, por terquedad, de pronto por inseguridades, temores, de pronto que esa persona no me va a recibir, no me va a aceptar, no me va a recibir el mensaje que yo llevo. Usted solamente pídale dirección al Espíritu Santo y que lo respalde en todo. Porque nosotros solamente llevamos el mensaje y la palabra cumplirá la función por la cual es enviada si va en el poder del Espíritu de Dios. Pero que ese mensaje sea direccionado por Dios, así como el mensaje que Dios le dio a Jonás, porque empieza el primer capítulo, dice, vino palabra de Jehová a Jonás. O sea, Dios le habló a Jonás. ¿Cuál era el mensaje que tenía que hacer? Miremos lo que dice en el versículo 5. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Tremendo. Nos metemos en una casa. Nada tiene que ver en esa casa, en ese lugar. Y fuera de eso, nos acostamos a dormir y viene el problema para todos los de la casa. Y nos hacemos los sordos. Eso le pasó a Jonás. Entró a la casa y se echó a dormir. Y vino la tempestad para ahogar la nave. Y fuera de eso, los de la nave, ¿qué hacen? Empiezan a botar todo de la nave. ¿Para qué? Para que no se hundiera el barco, no se hundiera esa nave. Pero cuando ellos le clamaban a su Dios, ¿cuál Dios sería? Otros dioses que no era el Dios Todopoderoso. Y le clamaban a ese Dios, pero no encontraban respuesta. Y hay ocasiones en las cuales usted y yo debemos entrar a obedecer al Señor. ¿Y es por qué? Porque muchas veces llevamos el mal a otro lado por desobediencia. Nos metemos en lugares, en sitios que Dios nunca nos mandó meternos por huir de la presencia del Señor, y llevamos el mal a ese hogar, a esa casa, a esa familia, a esas personas, tal como sucedió con estas personas donde se metió Jonás cuando pagó el pasaje. Miremos lo que nos dice en Romanos 13:5. Romanos capítulo 13, verso 5. Y dice acá, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Era la conciencia que ya estaba prácticamente cerrada, la de Jonás. Y como aún así, él va y desobedece y se mete en ese lugar, en ese barco con estos hombres, y no obedece al Señor. Y hay momentos en que la conciencia no nos deja en paz. Y es el Señor obrando. Yo te mandé algo, yo te di una orden, yo te dije que fueras a tal lugar y hablaras y predicaras, dieras el mensaje, y no has hecho caso. La conciencia. Y empieza el Señor a taladrar ahí en la mente de Jonás. Miremos lo que nos dice en Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sí, hay veces estamos muertos, dormidos, y creemos que cuando huimos y hacemos nuestra voluntad, Dios está en el asunto. Él no me va a decir nada, no va a tener problemas, no va a tener inconvenientes. Despiértate tú que duermes, dice el Señor. Y es porque hay veces nos dormimos en el propósito y en el llamado que Dios tiene para usted y para mí. Y es a conquistar
lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Porque a veces trabajamos en nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras metas. Yo quiero conquistar esta casa, quiero conquistar este carro, quiero conquistar a tal persona, quiero conquistar tal relación. Y no lo ponemos al Señor en el asunto. Y cuando el Señor nos pide algo, no lo hacemos. Pero cuando viene un problema, una dificultad, ahí sí tiene que estar Dios a nuestro favor. Entonces la conciencia juega un papel muy importante en cuanto a la obediencia, ya que no deja al hombre en paz hasta que obedezca lo que Dios le ha mandado. Por su desobediencia, Jonás involucra a otras personas y pone en peligro no solamente su vida, sino de la embarcación. Y así pasa. A veces ponemos en peligro la vida de otras personas, incluyendo la nuestra, por la desobediencia. Y no acatamos ni aceptamos la orden del Señor. Y miremos, yo me quedaba pensando, ¿cómo podría Jonás huir de Dios? Toma un barco, paga su pasaje y se monta, y fuera de eso, que entra al barco, va y se acuesta a dormir, huyendo del Señor. Pero mire lo que nos dice el Señor en la palabra cuando usted y yo queremos huir. Quiero que me acompañe al libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 139, 7 y 8. Y dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. A mí me viene a la mente como que esa era la oración precisa que estaba haciendo Jonás en el vientre del pez. Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si bajara al Seol, allí estás tú. Entonces, ¿a dónde podemos huir? ¿Dónde nos podremos esconder? ¿Debajo de una piedra? Allá nos verá el Señor. Porque aquí el salmista nos habla en este Salmo 139 que esta es una palabra para esas personas que dicen: ¿y dónde está Dios? Había una persona que me decía: ¿y dónde está Dios? Dios no está en este asunto, Dios no está en tal problema, Dios no está en tal circunstancia que yo vengo viviendo hace muchos años, hace mucho tiempo. Dios le tiene la respuesta. Leas el Salmo 139 y ahí está la respuesta. Cuando este hombre lee ese salmo, se quebrantó. Y decía: tremendo, porque yo siempre pensé que Dios no estaba conmigo. Y ahí lo encontré, que Él sí está conmigo, pero yo no lo veía. Le decía yo a este hombre: usted no lo veía porque usted veía sus problemas que eran más grandes que usted. ¿Y cómo vamos a ver a Dios cuando nuestros problemas son más grandes que nosotros y siempre hablamos del problema y del conflicto, de la adversidad? Dios no está, porque el problema se vuelve como ese gigante y pretendemos que Dios va a estar en el asunto. Si siempre hablamos del problema, siempre hablamos del conflicto, siempre hablamos de la dificultad, siempre hablamos de la adversidad, pero no hablamos del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿a dónde huiremos del Señor? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No podremos huir. Era exactamente lo que le estaba pasando a Jonás. Así intentemos cambiar nuestra apariencia, nuestra vestidura, nuestras actitudes, nuestra manera de expresar, nuestra manera de hablar. Dios mismo nos hará visibles tal como lo hizo con Jonás. El mismo Jonás tuvo que decirle a los de la embarcación lo que estaba pasando. Tuvo que hablarles y decirles que sí, que todo lo que estaba sucediendo era por culpa de Dios, porque él había sido desobediente. Como el Señor aún mismo lo llevó a hablar a los de la embarcación. ¿Y qué hicieron ellos? Lo echaron al agua. Nomás fue que lo echaran al agua y se calmó la tempestad. O sea, era el problema. ¿Será que usted y yo somos problema? ¿Somos problema para otras personas? ¿Somos problemas para una casa, una familia, un lugar de trabajo? Si somos problemas de pronto porque hemos sido desobedientes a la orden de Dios, a los planes que el Señor ha prefijado para su vida y para mi vida. Volvamos nuevamente al libro de Jonás. Y vamos a mirar el capítulo 1 del libro de Jonás. Y miremos los versículos siguientes. 1, 15 al 17. Mire lo que nos dice la palabra.
Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. El problema salió y se calmó la tempestad. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mire que aún ellos, si usted miraba textos anteriores, decía que ellos hablaban y le oraban a su Dios. Pero mire que cuando sacaron a Jonás, o sea, ahí hubo un cambio. Mire lo que el Señor hizo. Temieron a Jehová, o sea, al Dios de Jonás. Dice, y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. O sea, alabanza, adoración, glorificaron el nombre de Dios porque se calmó la tempestad. Porque se dieron cuenta que realmente el que había enviado esa tempestad era el Dios de Jonás. Y por eso lo adoraron y lo glorificaron a él, porque el Dios que ellos decían no hizo nada. Pero Jehová de los ejércitos sí hubo respuesta, por eso lo adoraron. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días. 3 días duró Jonás en el pez. Y como el Señor Jesús habla de esta situación, que estuvo 3 días en el vientre. Y dice que habla el Señor Jesús que así será cuando Él resucitaría de entre los muertos, Jesús, al tercer día. Que como duró 3 días Jonás en el vientre del pez, así el Señor bajó al Seol para quitarle la corona de la muerte a Satanás. Y cómo el Señor lo venció. Pero aquí el Señor nos habla primeramente de la conquista. Y es que usted y yo debemos entrar a conquistar primeramente lo que el Señor tiene preparado y para mí, para usted y para mí. Es conquistar primeramente lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Hay personas que el Señor le ha hablado: vuélvete de tus malos caminos, deja esas amistades, ya no siga con esas amistades, no te entremetas en conversaciones que no edifican, que las malas conversaciones dañan las buenas costumbres, que no hablemos cosas incorrectas, que hablemos lo que edifica, lo que construye, porque eso lo encontramos en el libro de Santiago, cómo las palabras edifican o destruyen. Dios usa cualquier estrategia para cumplir sus planes, y en este caso usó un gran pez. Y en el capítulo 2 encontramos a un gran pez, como desde ahí le clama Jonás al Señor para que lo sacara de esta situación en la que muchas veces nos vemos involucrados. ¿Cuál es el gran pez que te ha tragado? Las circunstancias, el dolor, la aflicción, la enfermedad, la inseguridad, los temores, la angustia, la zozobra, la incertidumbre. ¿Cuál es ese gran pez que el Señor mandó para que nos tragase? ¿Y por qué estamos viviendo esta situación? Y venimos y le clamamos al Señor, así como lo hizo Jonás, y empezó a orar y pedirle al Señor que lo sacara de esa situación. Y el Señor dice que mandó a ese gran pez y lo vomitó en la playa. Pero lo llevó a Nínive nuevamente. De donde estaba el gran pez, fue y lo vomitó allá en Nínive para que fuera a predicar. Y encontramos en los siguientes capítulos que Jonás predicaba por todo lado predicaba, y dice que todos estaban atentos a lo que él hablaba, de que se arrepintieran y que se volvieran de sus malos caminos, y cómo el Señor empieza a usar y a hacer cambios a todo el mundo. Y encontramos aquí que el Señor hizo un cambio sobrenatural en todo Nínive. Y dice: si no, cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no hizo ningún mal contra Nínive. Ese era el mensaje que el Señor le llevó, lo mandó llevar a Jonás y lo predicó. Pero démonos de cuenta todo el proceso que tuvo que vivir Jonás para obedecer. ¿Qué proceso tendremos que pasar nosotros para obedecerle al Señor? Pero tremendo como encontramos en el capítulo 4 la respuesta de Jonás. Después de que Dios lo usó para predicarle a toda la nación, a toda la ciudad de Nínive, y que se convirtieran, para que el Señor no la destruyera, porque había un decreto sobre Nínive que tendrían 40 días, que en 40 días, si no se arrepentían y se volvían de sus malos caminos, el Señor destruiría esa nación. Pero cuando Jonás va y les predica, todos se convirtieron de sus malos caminos, toda esa ciudad se convirtió al Señor. Y encontramos en el capítulo 4, dice:
Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: haz tú bien en enojarte tanto conmigo. Tremendo, porque aún renegaba contra Dios. Y como el Señor usó a ese hombre, o sea, como que no se dio cuenta cómo el Señor lo usó sobrenaturalmente para traer esa ciudad a un cambio en arrepentimiento. Y viene y dice aún que él sabía que su misericordia era grande, y aún así se enojó con el Señor, aún así reniega contra Dios por lo que el Señor hizo. Démosle la gloria y la honra al Señor, porque Él se fijó en usted y en mí para usarnos. ¿Quién es el hombre para que el Señor tenga de nosotros memoria? ¿Quiénes somos tú y yo para que el Señor nos use para llevar un mensaje a otras personas? Habiendo tantas personas en el mundo anhelando y deseando que Dios los use, cuando sea con una palabra, cuando sea con un mensaje para otra persona, y no han sido usados. Y usted y yo, que el Señor nos quiere usar y renegamos. Dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y cómo vio que el cambio que hubo en la ciudad de lo que Dios hizo en esa ciudad. Conquista. El Señor me daba esta palabra y era precisamente ¿cuál? Primeramente, cuando el Señor nos mande un mensaje a darlo, pongámoslo delante del Señor. Pero primeramente, pidámosle al Señor que de pronto nos conquiste a nosotros y nos dé esa convicción, esa firmeza, esa determinación para llevar el mensaje, pero no mirar, no juzgar a nuestro parecer. ¿Por qué a esta persona? ¿Por qué a esta familia? ¿Por qué a este hogar? ¿Por qué a este lugar? No, para que llevemos un mensaje de cambio y transformación que tanto lo necesita esta humanidad. Un mensaje guiado por el Espíritu Santo. Y yo veía tremendo cómo todo Nínive se volvió al Señor. O sea, solamente era que Él llevara ese mensaje, porque el Señor ya tenía dispuestos los corazones de estas personas para escuchar y recibir el mensaje, pero no para escuchar las quejas y las críticas de Jonás. Y esto nos pasa a usted y a mí, que a veces tenemos más cosas en contra para ir a llevar esa respuesta del Señor que para aceptar la voluntad del Señor y llevarla hacia otras personas. Hoy quiero orar por esas personas que el Señor les ha hablado, pero también quiero orar por esas personas que han sido desobedientes, pero también quiero orar por esas personas que han renegado contra Dios. Quiero orar también por esas personas que de pronto creen que el Señor no tenga un cambio, una transformación para esa casa, ese hogar, esa familia, ese lugar, y que el Señor quiere usarlo a usted y a mí. Padre, hoy oramos por cada hogar, cada casa, cada familia, Señor. Oramos para que haya un cambio en cada uno de ellos, Padre, pero también oramos, Señor, que tú entres y toques el corazón de cada uno de ellos, y que tú entres, Señor, y hagas un cambio profundo, Señor. Perdona, Señor, si de pronto en algún momento hemos recibido el mensaje tuyo y no hemos sido obedientes a llevar la palabra, y nos hemos metido en lugares, en casas, a traer también de pronto muerte, de pronto destrucción, amargura, resentimiento por la desobediencia, Señor, porque no hemos obedecido a lo que tú nos has mandado y hemos hecho lo que a nuestro parecer no deberías hacer, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por nuestra desobediencia. Perdónanos, Señor, porque no hemos acatado tus órdenes, tu palabra y tu voluntad. Hoy nos arrepentimos por las veces que te hemos fallado, por las veces que hemos hecho cosas incorrectas. Perdona, Padre. Perdónanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy oramos, Señor, aún por personas que tú les has hablado, pero no han sido obedientes. Hoy te pedimos, Señor, háblales al corazón. Háblales, Señor, al corazón, y que ellos puedan entender. Tu palabra dice en el libro de Salmos 32:8, dice: y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Señor, que esta palabra se cumpla en esos hogares, en esas casas, en esas familias, en esa persona, Señor. Hazle entender
el propósito y el camino por el cual debe andar, para que tus ojos estén sobre ellos a partir de hoy. Hoy oro, Dios, que tú los lleves en tu paz, en tu amor, en tu gozo. Dales cambio, dales transformación en su vida y sus corazones a partir de ahora, Señor. Y que tú los guíes y los lleves en ese gozo del Espíritu Santo, Señor. Llévalos, Señor. Hoy clamo y pido a ti, Señor, que haya un cambio, una transformación en sus vidas a partir de ahora, y que tú los uses de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, hoy oramos, Señor, que en estos tiempos de conquista, primero aceptemos la conquista tuya en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Pero que también podamos llevar esa conquista a otras casas, a otros lugares, aún a naciones, pueblos que tú tienes preparados para llevarnos a nosotros, que tú ya has prefijado en tus tiempos, en estos tiempos, esos lugares y esas familias, para llevar el mensaje. Y te pedimos, Señor, úsanos. Úsanos, que así como dijo Jeremías, heme aquí, envíame a mí. Sí, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros para llevar ese mensaje de cambio y transformación a esas familias. Padre, te damos gracias por ese maravilloso tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gloria, honra, honor, alabanza, adoración a ti, Padre amado, por lo que tú haces, lo que estás haciendo y lo que harás a través de nuestras vidas. Llévanos a comprender y a entender todo lo que tú ya has prefijado para con cada uno de nosotros, y que podamos entender, obedecer, hacerlo y ejecutarlo a partir de ahora. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Lo quiero invitar para que usted invite a otras personas a que entren a las redes sociales, que entren al canal de YouTube, invite a otros amigos, vecinos, familiares que puedan entrar al canal. Esta palabra es una respuesta para alguien que la está esperando y la está necesitando. Y usted es esa persona, ese puente que el Señor quiere usar para llevar ese mensaje a otras personas. Haga y lleve el mensaje. Solamente invites a otra persona y deje que Dios actúe llevando el mensaje al corazón de cada una de esas personas. Y que los que puedan, inscríbanos al canal, envíenos un mensaje al WhatsApp para poder orar por sus necesidades, para que el Señor obre en su vida, en sus corazones. Continuemos con un tiempo de alabanza, adoración, y esperemos la palabra que el Señor tiene a través de una maravillosa, hermosa mujer, que hoy Dios le tiene esa palabra para usted que la está esperando, que tiene problemas con financieros, y el Señor le va a traer esa palabra para usted. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración.